América Latina es la región más peligrosa para los defensores y defensoras de los derechos humanos y según organizaciones como Global Witness, Colombia encabeza la lista. Las estadísticas de asesinatos en el país fluctúan entre los 349 y 971 personas desde la firma de la paz en noviembre del año 2016. El gobierno dice estar haciendo su parte y culpa a grupos criminales. Los organismos de derechos humanos, en tanto, advierten de la mayor tendencia al alza en este tipo de asesinatos y culpan al Estado colombiano. ¿Quién responde entonces? Para hablar de aquello, conectamos en directo desde Bogotá, Colombia, con la senadora del partido FARC, Victoria Sandino. Senadora Sandino, muchas gracias por hablar con Deutsche Welle. Y partamos, por favor, preguntando inmediatamente sobre el tema de las cifras. La Fiscalía colombiana reconoce 349 asesinatos desde la firma de la paz. ¿Qué piensa usted, senadora, de esta cifra? Pues es muy preocupante. Un saludo cordial a toda la audiencia de Deutsche Welle. Y efectivamente es una cifra alarmante, aunque eso no está consolidado. En materia de líderes sociales, Indepaz, que es una organización que aquí hace seguimiento desde la firma del acuerdo de paz, habla de 971 líderes y lideresas asesinadas en lo que va desde la firma a la fecha. Entre esas 131 de las mujeres y sin hablar los 224 de nuestros compañeros firmantes de la paz asesinados también. Senadora, el organismo Indepaz que usted cita dice también que parte del problema es que hay diferentes bases de datos, incluso de los propios organismos de derechos humanos, y cito el caso concreto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha publicado cifras menores y que son, sabemos, las que utiliza la Fiscalía General de Colombia. ¿Cómo lo explica usted y cómo se revertiría esta situación? Efectivamente, porque el asunto es que no hay ni la Fiscalía, ni los entes de control, ni de investigación del Estado colombiano tienen esos datos consolidados. Y las distintas organizaciones sociales pues han ido consolidando con informes desde los territorios. Así que si usted me pregunta a mí, yo confío mucho más en esos datos, en esas cifras que dan las organizaciones sociales, incluyendo Indepaz, que las que pueden dar la Fiscalía y los organismos de control del Estado colombiano. Senadora, ¿por qué los planes del gobierno, y hablo también de los planes del señor Santos y ahora del presidente Duque, por qué no logran revertir el aumento de los asesinatos de defensores y líderes de los derechos humanos en Colombia, cifra que según el Congreso de los Pueblos ha aumentado en 2017 en un 35%? Hay una situación y es que este gobierno se ha comprometido, o sea, este gobierno no le ha apostado a la paz. A pesar de que simula estar cumpliendo el acuerdo, lo que sabemos es que durante su campaña siempre prometieron hacer trizas el acuerdo de paz. Y hoy eso se muestra. No hay una voluntad política por parte del gobierno colombiano, en primera medida, para cumplir ese acuerdo que tanto reclama la gente en nuestro país. Y segundo, tampoco hay esa voluntad política para poder plantear, para tomar las medidas necesarias que incluso el mismo acuerdo de paz lo establece en materia de seguridad, que están fundamentalmente en el punto 3.4 del acuerdo de paz, que está referido al tema de garantías para los líderes y lideresas sociales, garantías para los defensores y defensoras de derechos humanos y garantías también de seguridad para los firmantes de paz. Senadora, la Oficina de la Alta Comisionada ha instado también al gobierno colombiano a avanzar en ese procesamiento de los autores intelectuales de los ataques. ¿Ve usted voluntad política para avanzar en ese asunto? Y cuando digo voluntad política, de todos los sectores. Mire, el acuerdo de paz estableció una serie de mecanismos. Entre eso hablaba de un acuerdo nacional de todos los sectores, de los partidos políticos, de las instituciones, de las organizaciones sociales, de los gremios económicos, para que en una frase, como lo dice el acuerdo, sacaran las armas de la política. Eso no se ha promovido, por el contrario, desde la institucionalidad, desde el partido de gobierno y desde el mismo Estado, lo que se hace es una estigmatización permanente hacia los líderes y lideresas, hacia los defensores de derechos humanos y hacia los firmantes de paz. Ahora hay un ataque brutal contra la juventud colombiana, como acaba de ocurrir la semana pasada y el fin de semana que acaba de culminar con asesinatos a jóvenes,
a jóvenes negros. O sea, aquí hay unos hechos sangrientos en nuestro país que nosotros insistimos son crímenes de Estado porque se promueve la estigmatización, el odio por parte del partido político de gobierno y de todas las instituciones, y ya han ocurrido, eso se materializa en hechos concretos como lo ocurrido la masacre en Samaniego. Decirle que en este gobierno han ocurrido 42 masacres. Esa es una situación o sea, es muy crítica, muy grave lo que está ocurriendo en nuestro país. Señora senadora, pero a propósito de lo que usted menciona, yo entiendo también su punto, pero uno se pregunta quién o quiénes están detrás de estos asesinatos. Y se lo pregunto también porque el Estado colombiano insiste que los grupos criminales, entre ellos, señora senadora, que son las disidencias de las FARC, los responsables de estos crímenes. Nosotros lo que hemos dicho al respecto es que aquí es el Estado y el gobierno, pero el gobierno no puede decir que son los grupos criminales y no hacer nada. Es que esa es una de las situaciones que más hemos venido insistiendo. Aquí lo que se ha venido rearmando de manera amplia, fuerte en todos los territorios son los grupos paramilitares. Muchos de los lugares donde nosotros salimos, allí hay o sea, esos lugares fueron copados por grupos paramilitares, por grupos de narcotraficantes, y esa es la respuesta que hoy el gobierno no da de manera concreta, ni tampoco los entes de investigación ni de judicialización. Con decirle que en estos territorios donde están ocurriendo todos estos hechos, hay mucha fuerza militares, hace mucha presencia las fuerzas militares, pero los grupos siguen actuando con libre albedrío. Por eso insistimos que aquí hace falta voluntad política de parte del Estado y del gobierno en particular. Pero es que no es solamente el gobierno colombiano, sabemos que hay una gran parte del sector, digamos, de la sociedad colombiana que necesita todavía respuestas de la bancada de la FARC. ¿Cómo se explica o cómo lo explica usted, senadora, la participación de las disidencias en los hechos de violencia que hemos visto o cómo se ha denunciado, por lo menos, dónde quedó, nos preguntamos, el control de sus bases que comprometieron en la firma de paz en la que usted también participó en La Habana? Efectivamente, mire, nosotros como tal firmamos un acuerdo de paz. La mayoría, el 98% de nuestra gente entró al acuerdo, salió un pequeño grupo de esas personas que no se acogieron al acuerdo. Le digo, más del 98% de nuestra gente estuvo comprometida y ha seguido comprometida con el acuerdo. Es cierto, un grupo pequeño, pero eso no puede decirse que o sea, que ese grupo sea el único responsable. Las acciones que ese grupo cometa no es responsabilidad nuestra. Imagínense, si la gran mayoría de nuestra gente llegó al acuerdo de paz, nos hemos comprometido en el trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el gobierno no ha cumplido con los pactos. Mucha de nuestra gente, por ejemplo, hoy en día no tiene tierra. La gran mayoría no tiene tierra donde trabajar. O sea, para realizar los proyectos productivos, los cultivos de la cual va a vivir nuestra gente. Esos proyectos que pactó el gobierno no se han puesto en marcha. Por tal razón, pues hay incumplimiento sistemático, además incluyendo la falta de garantía para la vida de nuestros compañeros. Usted puede creer que 224 asesinatos en 3 años desde la dejación de armas, porque apenas se cumplieron 3 años de la dejación de armas cuando empiezan todos estos hechos, pues eso, es un Estado realmente fallido que no ha sido capaz de cumplir con los compromisos que ha adquirido. Estamos pidiendo entrevista también con el gobierno colombiano a ver cómo nos responde a todos estos asuntos que usted plantea. Por lo pronto, le tengo que preguntar por el tema de la FARC como el partido político. ¿Han dicho ustedes toda la verdad? Y se lo pregunto también porque usted, señora senadora, en un hecho, imagino, bastante incómodo dentro de su propio partido, reconoció que creía que hubo violencia sexual contra mujeres y niñas cuando las FARC eran guerrilla. Luego sigue también gravitando el otro gran tema, que es el reclutamiento forzado de menores. Lo preguntamos, ¿ha dicho su partido toda la verdad sobre estos asuntos? ¿Qué reflexión se hace? Mire, justamente en el día de hoy están compareciendo ante la jurisdicción especial un grupo de nuestros compañeros que han sido llamados para rendir indagatoria ante la jurisdicción especial, ante la JEP, como le llamamos, Jurisdicción Especial de Paz.
En esa jurisdicción nosotros hemos expresado toda la disposición de decir la verdad. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el sistema integral de justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición, garantías de no repetición, lo tenemos que cumplir todos, no solamente quienes estuvimos alzados en armas, sino todas las partes. Y aquí en este país, en Colombia, se ha hecho todo lo posible, solamente para que la jurisdicción quede, quienes respondan ante la jurisdicción no sean sino las FARC. Y eso es muy delicado, es muy peligroso porque no resuelve el problema ni del conflicto, ni de la verdad, ni de la reparación a las víctimas que tanto lo reclaman. Hechos como el de las curules, por ejemplo, no han sido tramitadas, no se ha permitido, el gobierno no ha permitido que las víctimas hagan uso de estas curules. Señora, entonces, señora senadora, si yo entiendo, usted dice, en las FARC como partido estamos haciendo nuestra parte. Así es, y como lo dije también en un debate en el Congreso de la República de Colombia, no solamente estamos dispuestos a decir la verdad, sino a llegar al fondo de todos los hechos que ocurrieron en el marco del conflicto. Así ¿No esos hay hechos autocrítica, no hayan señora sido... senadora, no hay autocrítica? ¿Alguna cosa que tengan que cambiar ustedes en honor a esa verdad de la que estamos hablando? Por supuesto que hemos hecho autocríticas, hemos hecho reconocimiento ante la... Mira, antes de la firma del acuerdo de paz, las FARC vienen haciendo reconocimiento ante las víctimas de los hechos en los cuales salió afectada la población y se produjeron víctimas. Eso lo hemos venido haciendo. No son uno, son varios. Yo no tengo en este momento cuántos hechos de reconocimiento ante las víctimas se han hecho, pero lo que sí tengo claro es que el gobierno colombiano no ha hecho ni una sola comparecencia ante las víctimas para reconocer esos crímenes que también fueron cometidos por el Estado colombiano, incluso por terceros, por los partidos políticos, por las multinacionales, por los terratenientes de nuestro país. Y lo vamos a seguir haciendo. Señora senadora, el senador y expresidente Álvaro Uribe, archirrival de la firma de paz, está hoy detenido y también hoy las FARC, el partido, están en el Senado, digamos, con representación política. ¿Qué le dice a usted después de todo este proceso? ¿Qué le dice a usted esta situación? No, lo primero que hay que tener claridad es que el senador Uribe está detenido no por hechos de violencia en el conflicto, en el marco del conflicto, sino por unos hechos distintos de investigación que se están llevando en la Corte Constitucional, por compra de testigos de manera específica. O sea, un hecho no tiene nada que ver con el otro. Si el senador Uribe tuviese hechos de investigación en materia de violencia o de violación de derechos humanos en el marco del conflicto como presidente durante 2 periodos, pues tendría que responder, ojalá que lo hiciera, ante la jurisdicción especial. Pero en el caso nuestro, en nuestro caso, nosotros seguimos respondiendo ante la jurisdicción especial, seguimos el proceso, es decir, aquí no se pueden hablar de estos dos hechos porque no tienen nada que ver uno con el otro. Muy bien, senadora, se ha comparado esas dos situaciones recurrentemente en la prensa colombiana, por eso decidíamos aclararlo con usted. Una última pregunta, se nos va el tiempo. ¿Reconoce usted en todo caso algún avance o concretamente, por ejemplo, en el tema de la protección de las mujeres lideresas y de las defensoras de los derechos humanos en Colombia? Mire, lamentablemente no, porque como le dije, son más de 130 y algo, 131 mujeres asesinadas en este periodo por temas de liderazgo político, es decir, defensoras de derechos humanos o lideresas comunitarias. En el caso, la violencia, por ejemplo, en materia de lo que ha sido la pandemia, la violencia intrafamiliar, temas de feminicidio han sido aún superiores. Estamos hablando más de 180 asesinatos de las mujeres en medio de la pandemia, repito, feminicidios cometidos fundamentalmente por sus parejas y familiares cercanos o exparejas. Así que la situación de la mujer en Colombia sigue siendo muy complicada, muy difícil, y ese es parte del llamado que hacemos pues a este Estado colombiano que garantice a las mujeres una vida libre de violencias, una vida digna, incluso con participación política. Para eso necesitamos la reforma política que fue pactada en el acuerdo.
Victoria Sandino, senadora del partido FARC en Colombia, muchas gracias por su tiempo, por esta entrevista a Deutsche Welle. Muchas gracias a ustedes.